¿Sabías que hay líderes religiosos y músicos cristianos que están siendo juzgados? ¿Quisieras conocer cuáles son las consecuencias de que estas personas sean objeto de acusaciones? La situación actual que se presenta es un escenario preocupante. Quédate hasta el final del video porque verás qué se esconde detrás de que tanta gente se haya fijado en estos personajes públicos. Te aseguro que es más grave de lo que te imaginas. Bienvenido a este espacio, un lugar creado para traer equilibrio emocional y fortaleza de espíritu. Te invito a suscribirte a este canal para recibir las notificaciones de los videos que tienen como propósito traer un mensaje que enriquezca tu vida. Comencemos. Esto es Interiormente Bien. La amplia difusión de videos cuyo único propósito es criticar, juzgar e incluso sentenciar es solo una muestra de cómo la tendencia de señalar a los demás se ha convertido en una pandemia en nuestra sociedad. Este comportamiento se manifiesta cuando alguien se basa en sus propias perspectivas o prejuicios para formar opiniones sobre los demás y expresarlas, ya sea en conversaciones cotidianas, en la familia o entre conocidos. Pero la gravedad aumenta cuando estos juicios se viralizan a través de los medios de comunicación. En primer lugar, es fundamental comprender qué implica el acto de juzgar. No se trata simplemente de observar o discernir, sino de evaluar y criticar a personas por su carácter, ideas o comportamiento. Este proceder nace de prejuicios ya desarrollados que dan lugar a estereotipos o discriminación hacia aquellos que no se ajustan a las expectativas de quienes los juzgan. Ahora, ¿qué impulsa a esta práctica de asumir el papel de jueces de los demás? Cuando se analizan las motivaciones internas de aquellos que adoptan el rol de jueces para determinar el bien o el mal en los otros, es necesario comprender que detrás de estas miradas críticas se esconden corazones lastimados. Estos jueces con heridas internas, a veces causadas por una autoestima frágil, cuando señalan a otros, lo que intentan es buscar validación a través de sus acusaciones. A menudo esta conducta revela la necesidad de sentirse superiores a otras personas o de desviar la atención de inseguridades propias. En otras palabras, la falta de autoestima y de confianza en sí mismos es una de las principales causas del comportamiento de juicio. Quienes se levantan en jueces a menudo se sienten inseguros y buscan afirmar su propia valía desacreditando a los otros. Además, el perfeccionismo puede desempeñar un papel importante, ya que quienes emiten juicios suelen ser gente de una alta exigencia hacia sí misma, que luego reflejan en sus evaluaciones hacia los demás. Emocionalmente, en el acto de juzgar, estas personas logran sentirse superiores y adoptan una actitud de arrogancia. Aquellos que han desarrollado el hábito de la crítica debieran examinar si esta práctica no les sirve como una forma de distraerse de sus propios problemas o de evadir responsabilidades sobre sus propias deficiencias. ¿Y por qué no pensar en compensar sus propias inseguridades? La vida actúa como un espejo, reflejando en las situaciones, en los vínculos, nuestras propias heridas y conflictos internos. Enfocarse en los defectos y errores de los otros puede ser dañino, ya que alimenta la negatividad y el resentimiento. Esta actitud puede conducir a alteraciones internas, generando ansiedad y estrés. Estar constantemente observando las acciones de los demás y generando pensamientos negativos
consume tiempo y energía y puede llevar al agotamiento y en última instancia a la depresión. Es de suma importancia detenerse a considerar el punto de vista de quienes son objeto constante de los juicios. ¿Cuáles son las consecuencias para ellos? Es esencial reconocer que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto tal que afecte fuertemente su equilibrio emocional. No podemos ignorar las consecuencias negativas y muchas veces graves y traumáticas que sufren las personas que son juzgadas y sometidas a críticas constantes. Todo esto puede llevar a socavar su autoestima y confianza en sí mismas, llevándolas a un malestar innecesario y riesgoso que puede prolongarse en el tiempo. Sin embargo, si invertimos el proceso y dirigimos nuestra atención a los aspectos positivos de las personas, los beneficios son notables. Podemos destinar esas energías a cultivar pensamientos constructivos y alentadores, generando un ambiente positivo tanto para nosotros mismos como para los demás. ¿Pueden imaginar el impacto positivo que tendría si en vez del exceso de críticas sembráramos palabras que inspiran confianza? ¿Se imaginan si en vez de centrar la mirada en las fallas de las vidas ajenas, trabajáramos en nuestra seguridad y validación sin necesitar despreciar a los demás? ¿Pueden visualizar los resultados que traería si saliéramos de esa posición que nos hace presumir que tenemos el poder de determinar el valor y la dignidad de los demás? Estoy seguro que pensás igual que yo. Dejar de señalar a la gente y juzgarla nos daría un lugar a la introspección, a una mirada interior para ver cómo podemos seguir creciendo. Plantear estas preguntas retóricas nos invita a reflexionar sobre la importancia de hacer un cambio en nuestra forma de mirar a las personas. Indudablemente, llegaríamos a considerar cómo podríamos aportar para construir un entorno más compasivo y respetuoso, donde la empatía y la aceptación fuesen los pilares fundamentales de nuestras interacciones sociales. María Teresa de Calcuta, reconocida por su amor y servicio al prójimo, nos dejó un valioso mensaje relacionado con el tema del juicio. Ella dijo: si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. La cosmovisión cristiana nos invita a amar y aceptar a las personas como son, y a reconocer nuestras propias imperfecciones y necesidades de cambio. Jesús, llamando la atención acerca de no juzgar, dijo: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Mateo capítulo 7, versículos 2 y 3. Hay también, como mencioné al principio, gente que emite juicios y opiniones sobre otras personas porque frecuentan o pertenecen a otros credos religiosos. La Biblia, en cambio, enseña que cuando Dios invita a quienes no tienen un conocimiento espiritual, o tal vez se trate de gente que está transitando el único camino que conoce, Dios llama a esa gente pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Esta frase no está en potencial. Quizá puedan ser pueblo mío cuando salgan de Babilonia. Tampoco es una declaración condicional. Si salieran de Babilonia, serían pueblo mío. Dice que esa gente es pueblo de Dios. La frase pueblo mío es una declaración contundente que afirma que ese grupo de personas tiene pertenencia. Son propiedad de Dios. Esta afirmación es un poderoso recordatorio. Nos indica que aquellos que son diferentes a nosotros, con ideas distantes e incluso lejos de los principios cristianos que nosotros hayamos abrazado, son parte de la iglesia invisible de Cristo.
aunque sean invisibles a nuestros ojos, Jesús las considera como ovejas que desea unir a su rebaño. Con toda seguridad podríamos decir que no hay mayor confusión babilónica que la que reina en aquellos que juzgan. Y esto no es algo que invente yo. El apóstol Santiago dice: no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y la juzga. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar. Y además agrega: pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? Recordad, al amar verdaderamente, no tendrás tiempo para juzgar. El amor implica empatía, comprensión y aceptación. En su esencia, amar es un acto de no juzgar. Cuando amamos a alguien, no solo apreciamos sus virtudes, sino que también comprendemos sus defectos y limitaciones. No nos quedamos en la primera impresión o en los comentarios de terceros. Nos esforzamos por comprender la verdad y la realidad de cada persona. Así, en lugar de herir, buscamos entender. Nos colocamos en el lugar del otro, tratando de ver las cosas desde su perspectiva. No asumimos que conocemos su forma de ser y actuar, sino que nos abrimos a descubrirlo con paciencia y perseverancia. Amar a través de no juzgar es un acto de humildad y generosidad. No se trata de ignorar los errores o dificultades, sino de reconocerlos sin condenar. Es aceptar a la persona en su totalidad, en sus luces y sombras, y estar presente para apoyarla y acompañarla en su camino de crecimiento y transformación. En resumen, aunque puede ser difícil evitar por completo el juicio, podríamos esforzarnos en ser empáticos, lo que podría llevarnos a un acercamiento hacia la otra persona y así ejercer una influencia para dar aliento y dejar una huella positiva. Tengamos presente una cosa: las personas hacen lo mejor que pueden con sus historias, con los recursos y capacidades disponibles. Reconozcamos que dejar de juzgar situaciones o personas es un desafío considerable. Nos movemos en un entorno que nos empuja a tomar posiciones en un engranaje de polaridades, de luz y oscuridad, de bien y de mal. Y nuestra mente tiende a caer fácilmente en dicho patrón. Sin embargo, con práctica y sabiduría, podemos aprender a librarnos de esa tendencia y cultivar una actitud más comprensiva y abierta hacia los demás. Es esencial recordar que solo Dios, que ve directamente el corazón de cada individuo, puede juzgar. Por lo tanto, no debemos asumir ese papel. Aprendamos a mirar a los demás con los ojos del amor y la aceptación. Recordemos, juzgar a los demás es un hábito común, pero poco saludable. Estoy interesado en conocer tu punto de vista acerca de juzgar a la gente. Comenta cómo haces para superar esta tendencia con la cual todos batallamos. No olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de nuestros nuevos temas. Te recuerdo que tenemos una galería virtual donde puedes encontrar material. Se trata de guías gratuitas pensadas para tu crecimiento interior. Solicita información escribiéndonos al correo que aparece debajo. Hasta el próximo encuentro.